El Valle de los Caídos. Un desafío pendiente. En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle. El 1 de abril de 1959, Franco inaugura el Valle de los Caídos, la obra con la que pretende desafiar al tiempo y al olvido. Yo creo que Franco quería pasar a la posteridad y lo pensaba inmediatamente después de terminar la Guerra Civil. Quizá tenía la idea de tener un monumento parecido a una pirámide que aunase su función funeraria con el sentido de desafío a la posteridad propio de las construcciones faraónicas. Desde el principio, el monumento está rodeado de polémica por cómo se hace y quién lo hace. Este monumento se hace por obreros libres, pero se hace también por presos políticos españoles. Son los presos españoles los que reconstruyen Belchite, los que reconstruyen Teruel, los que hacen los canales del Bajo Guadalquivir. Y cuando estos actos coetáneos y posteriores se producen, parece difícil poder sostener que el monumento al Valle de los Caídos se creó para que sirviese de unión a todos los españoles. El Valle de los Caídos es el mayor mausoleo de la Guerra Civil. Cerca de 34.000 personas están allí enterradas. Vencedores y vencidos comparten espacio. Lo que para unos es un símbolo de reconciliación, para otros constituye una ignominia. Nosotros mantenemos una máxima que ha creado mucha polémica, que es el Valle de los Caídos es lugar de reconciliación para todos, excepto para los que no quieren reconciliarse. Los republicanos no murieron por Dios y por España. Por lo tanto, esa etiqueta de los muertos por Dios y por España allí sobra. Franco construyó el desafío del Valle de los Caídos y la democracia, décadas después, aún no ha encontrado una solución para que cualquier español se sienta cómodo bajo su cruz. Al terminar la Guerra Civil, en España se respira una atmósfera de exaltación a los caídos. Franco, que no es ajeno a este ambiente, busca un lugar donde construir un monumento que sirva de homenaje a los muertos y lo encuentra en la Sierra de Madrid. Así lo cuenta Fernando Olmeda en su libro El Valle de los Caídos, una memoria de España. Un día de enero de 1940, el general Franco pasea por Guadarrama con el general Moscardó. Están buscando un emplazamiento para erigir un monumento a los caídos y los mártires de la Guerra Civil. De pronto encuentran el Risco de la Nava. A Franco le parece un lugar majestuoso, un lugar del que se enamora enseguida, y con el general Moscardó empiezan a planear que ese es el lugar adecuado para erigir el monumento. Sucede además que se encuentra a una cota superior al monasterio del Escorial. Franco admiraba el monasterio del Escorial y el hecho de que el Risco de la Nava estuviera a una cota superior al monasterio fue esencial, fue fundamental para elegir ese lugar y no otro para erigir ese monumento. Coincidiendo con el primer aniversario del final de la guerra, el 1 de abril de 1940, Franco anuncia la construcción del Valle de los Caídos. Y lo hace desde el lugar donde ha de levantarse, la finca de Cuelgamuros, por la que el Estado ha pagado 600.000 pesetas al marqués de Muñiz. Durante el acto se lee el decreto que recoge cuál es el espíritu de la construcción, como recuerda Ricard Viñes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. El decreto, que es importante, muy importante, porque si se lee con detenimiento se ve que lo que se pretende hacer, decía que se tenía que levantar un monumento que recordase los monumentos antiguos y que sobre todo que fuese un monumento que desafiara al tiempo y al olvido.
la dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades. A estos fines responde la elección de un lugar donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos, en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la patria. Un monumento que, a juicio del escritor fallecido Daniel Sueiro, no pretende homenajear a todos, solo a los vencedores. En principio era solamente para los héroes y mártires de la cruzada. Solamente en los años 60, y según algunas confidencias que Franco le hace al general Franco Salgado Araujo, que publica en sus conocidos libros, solamente entonces concede que sean a los de los dos bandos, pero siempre que sean muertos católicos. Desde luego excluía a los españoles no católicos, no era para todos los españoles. Las obras arrancan en la primavera de 1940, el año del hambre. España vive una cruel paradoja. El régimen invierte recursos para hacer realidad un monumento colosal, mientras promulga el racionamiento para los artículos de primera necesidad. El arquitecto vasco Pedro Muguruza dirige el proyecto. Desde el principio mantiene discrepancias con Franco sobre la dimensión de la obra. Estos planos eran en principio muy modestos. Era una cripta que iba a tener 11 metros por 11, en el que iban a caber 1000 personas. Delante iba a haber un lago en forma de cruz, en torno al cual se iba a constituir una especie de cementerio para los caídos, etc. Pero a Franco empezó a no gustarle. Iba por allí, según los testimonios que hay, y no le gustaba, que decía, esto no tiene dimensiones, esto parece un túnel. Lo que ocurre es que Pedro Muguruza, que es el arquitecto encargado de las obras en su primera fase, no es demasiado partidario del colosalismo. Defiende más bien el sentido imperial de la arquitectura y prefiere que cada avance técnico o creativo sea una prueba de síntesis y de sencillez, y realmente esa no era la idea que animaba al caudillo. 3 empresas se encargan de las obras: San Román, Morlán y Banús. Contratan obreros, sobre todo mineros, para horadar la montaña. Entre ellos llega a Cuelgamuros la familia Raval, Benito Raval y más tarde su hijo Damián, como él mismo cuenta. La empresa de mi padre, que se llama San Román, era la concesionaria de abrir la galería para lo que sería después la futura crista del Valle de los Caídos. Entonces mi padre lo mandaron allí con muy pocos obreros, y fue la circunstancia que yo aproveché para irme con mi padre y estar allí, que entonces aquello estaba totalmente aislado, o sea, no había presos, por supuesto, aún, y allí estuve pues unos 15 meses aproximadamente. Yo he dicho en alguna ocasión que fui el primer preso voluntario, o sea, yo me presté solo. Yo estuve trabajando de barrenero, primero con una barrena y maza, como primitivamente se hacía, y más tarde con una perforadora de aire comprimido, de estos que ves por la calle que hace mucho ruido, muy duro. Los empleados viven en el valle. Al principio una chabola, al principio fue 4 paredes y una cubierta duralita. Más tarde ya la empresa, cuando ya empezaron a llevar máquinas y perforadoras, porque ya el túnel ya tenía 7-8 metros de profundidad, entonces fue cuando ya llevaron una línea eléctrica, llevaron vagonetas, y en fin, todos los accesorios, y ya hicieron unas casas para los empleados. Construyeron una casa para mi padre, y a partir de ahí ya empezamos, incluso mi madre y mi hermana Lolita, que entonces era muy pequeña, se fueron a vivir allí. Las obras avanzan lentamente. La montaña se resiste y los medios son precarios. Franco ve frustrado su deseo de que la cripta se inaugure en abril de 1941. Franco parece ser que terminó por creerse que había una conspiración de tipo masónico que estaba trabajando para impedir que las obras avanzaran e impedir que se inaugurara. Y además en esta conspiración, según indicios,
en su mente estaba una persona que estaba muy cerca del poder, de su proximidad, e incluso en el Consejo de las Obras. Para acelerar los trabajos se autoriza la presencia de presos en Cuelgamuros, como explica el periodista y escritor Fernando Olmeda. La construcción del monumento se enmarca en la idea de reconstrucción del país que tuvo el régimen triunfante, es decir, no solamente el Valle de los Caídos, sino otras muchas obras de infraestructura de este país, de reconstrucción de líneas férreas, de pantanos, todo aquello que había sido destruido por la guerra, corre mayoritariamente por cuenta de los presos republicanos. En el momento en que se inician las obras y en los primeros años de desarrollo de las obras, las prisiones ordinarias, sobre todo en Madrid, son terribles. Los presos viven en condiciones infrahumanas, con problemas de salubridad, problemas de alimentación, enfermedades, de tal manera que prácticamente cualquier sitio era mejor que las cárceles de Madrid para cumplir la condena. Cuando se conoce la existencia del destacamento de Cuelgamuros, son muchas personas que hacen lo posible por salir de las cárceles de Madrid y respirar aire puro, que al menos era lo que se respiraba en este destacamento, en estos 3 destacamentos. Fui al Valle de los Caídos a últimos de el 43, creo recordar. Gregorio Peces Barba del Brío, preso. Y permanecí allí hasta, me parece que fue el 21 de abril del 44, en que me pusieron en libertad condicional. Llegué en una etapa relativamente tranquila y para mí aquello supuso el dejar de pasar la vida entre rejas, vamos a decirlo en sentido figurado, y era hermoso aquello de levantarse por las mañanas y ver el sol y el frío del Guadarrama. Y además pues tuve la satisfacción de que tuve allí a mi hijo, que entonces era muy pequeño, y pasó conmigo 15 días, un mes, y durmió en mi propio petate. En realidad había 3 destacamentos. Uno relativamente pequeño, que era el que estaba horadando la cripta a fuerza de dinamita, y que era de alguna manera el más grave en cuanto a seguridad, y murió mucha gente en la voladura. Nicolás Sánchez Albornoz, preso. Después había un segundo llamado Banús, que era el que estaba por la empresa, que estaba construyendo la carretera de acceso, y yo estaba en el tercero, que era el que estaba construyendo el monasterio, donde el trabajo era de albañilería, pero era naturalmente menos arriesgado que volar la roca o que picar piedra, porque en esa época se picaba la piedra para la carretera a mano, ¿no? El trato no era muy agresivo. Éramos presos y éramos presos rojos, ¿no? Eso por descontado. Tario Ruiz, preso. Teníamos nuestra vigilancia, que no podíamos movernos, era controlado todo, ¿no? Por las mañanas a las 7 tocaban diana, nos hacían levantar, entonces hacían izar la bandera, que era una cosa sagrada, nos hacían formar y allá a cantar el Cara al Sol y otras canciones también planquistas, no sé. Y después nos daban un desayuno que era un cazo de un agua negruzca que le llamaban café, y a trabajar. La tarea que nosotros teníamos era picar con un pico, picar un metro cúbico de tierra, y si salía piedra, cargarlo en una vagoneta y vaciarlo. A veces pues era a 20 metros, 30 o 40, dependía, ¿no? Eso una por la mañana y una por la tarde.
también había los castigos. Los castigos a lo mejor te hacían hacer doble trabajo, y también yo presencié 3 o 4 veces por delitos que ellos consideraban muy graves, que unos que intentaron de escaparse y estuvieron con un saco terrero a la espalda, estuvieron 2 o 3 días y trabajando como un castigo. La mayor parte de los presos del Valle tienen condenas muy largas. Con el trabajo reducen la pena, 5 días por jornada trabajada, y reciben una paga de 50 céntimos diarios. Un negocio redondo para las empresas y para el Estado. Habían destinado 2 pesetas por preso y por día, que eran 1,50 de manutención y 50 de jornal. Luego había, si el preso era casado en zona nacional y por la iglesia, a la mujer le destinaban 2 pesetas. Y luego si tenía hijos menores de edad, también 1 peseta por cada hijo. Entonces, ¿qué pasaba? Si el empresario entregaba 14 pesetas, vamos a hacer un número redondos, y al preso, si era soltero, solamente le destinaban 2 pesetas, el Estado se quedaba con 12 pesetas. Sin embargo, frente al duro trabajo, los presos gozan de un cierto margen de libertad en el Valle. El control policial es relajado, lo que alienta la tentación de huir. No había nada más que un par de parejas de números de la Guardia Civil para una enorme extensión de terreno como es la sierra, el monte de Abantos, el Risco de la Nava, Guadarrama. De tal manera que era relativamente sencillo traspasar la linde del Risco de la Nava e intentar fugarse. Era una tentación realmente, pero fueron muy pocos los casos en los que realmente se consiguió, porque quizá podías escapar, pero no tenías dónde ir. Y en cuanto llegabas a Segovia, a Ávila, cogías un tren o venías a Madrid, enseguida eran identificados y detenidos. De tal manera que era una situación curiosa porque aparentemente la vigilancia estaba muy relajada, nada que ver con una prisión como es natural, pero tampoco era tan sencillo fugarse. La fuga más sonada de Cuelgamuros es la que protagonizan en agosto de 1948 Nicolás Sánchez Albornoz y su amigo Manuel Lamana. Los 2 jóvenes universitarios habían sido condenados a 6 años por reorganizar la FUE, la Federación Universitaria Escolar. Llegan al Valle en marzo de 1948 e inmediatamente, desde París, su amigo Francisco Benet organiza la huida, como recuerda Nicolás Sánchez Albornoz. En fines de julio ya nos llega la noticia de que está organizada la fuga y que lo único que se trataba era de que salíamos nosotros de Cuelgamuros, que después habría un automóvil en el Escorial para llevarnos a la frontera con papeles y con un guía para el cruce de la frontera. Eran los compañeros nuestros de París los que habían organizado todo ello. Para huir cuentan con el coche que les presta el escritor estadounidense Norman Mailer y con una tapadera infalible. 2 jóvenes americanas que se hacen pasar por turistas, la hermana de Mailer y la escritora Bárbara Probst Solomon. Y además, ellos no van a buscar a chicas americanas en un coche con una cosa de turismo. Esa fue la gran ayuda y la idea de hacerlo de este modo. La fuga estuvo bien y mal organizada. Es decir, estaba lo suficientemente mal organizada para que no hubiera información, que nadie lo supiera, nadie conociera el proyecto. Y por el otro lado estaba lo suficientemente bien organizada como para que nosotros tuviéramos una documentación falsa, bien hecha, documentación que mostrábamos en todos los retenes de la Guardia Civil que nos detenían.
Los presos trabajaron en cuelgamuros durante 7 años, hasta 1950. No hay una cifra exacta sobre el número total de presos que pasó por allí, aunque en ningún caso fueron 20.000, según Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Tenemos absolutamente documentado que los obreros presos que trabajaron en el Valle de los Caídos entre políticos y comunes, que esta distinción creo que es bastante importante, no pasaron de los 2.000, quizá algo menos, durante los 7 años que hubo presencia de mano de obra penada en el Valle, y además de manera simultánea tan solo fueron 770, que corresponde al año de abril de 1948, que fue el mes donde más obreros penados, repito, entre comunes y políticos hubo trabajando de modo simultáneo. 770 en el momento que más hubo. También hay polémica sobre el número de personas que murieron en los 19 años que duraron las obras. Ángel Lausín, preso y médico del Valle, acreditó 14 muertes. El testimonio del doctor Lausín entendemos que es de una objetividad tremenda, porque él era el encargado cuando había un accidente, y allí los accidentes eran normales, los leves y los no tan leves, era el encargado cuando había un accidente, por desgracia, con resultado de muerte, de certificar el primero la muerte, y luego era él el propio, porque era su responsabilidad, era el encargado de avisar a los forenses de San Lorenzo del Escorial, que eran los que certificaban judicialmente la muerte. Lo que no cuenta esa estadística son los heridos que después fallecieron en hospitales o los que murieron de silicosis. El comienzo de esa obra, que fue horadar una roca tan dura como la del Guadarrama, y horadarla en esas dimensiones tan grandes, con los procedimientos manuales que entonces se utilizaban, produjo necesariamente esta terrible enfermedad típica de la mina, que es la silicosis. El padre de los Raval, don Benito Raval, que ya había trabajado en la mina, ya estaba un poco tocado, pero allí se agravó su silicosis, como la de tantos otros. De lo que sí hay certeza es de que ningún obrero fallecido durante la construcción del Valle de los Caídos está enterrado allí. Con frecuencia, el general visita las obras e incluso hace sugerencias o indicaciones. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento... Me recuerda una frase que me dijo un hermano de don Pedro Muguruza, que decía: el Valle de los Caídos era la querida de Franco. Era como la querida de Franco. Claro, todas estas pasiones son peligrosas porque ocupan mucho tiempo y no sé qué. Supongo que se refería a eso, que en efecto iba muy continuamente a ver cómo iban las obras. Parece que llegaba allí a veces anunciándolo, otras veces por sorpresa, cogía por sorpresa a la gente que se quedaba allí muy intimidada, y a veces llegaba y les daba propinas a los obreros que se encontraba. Llegó un día que era el día 4 de octubre. Damián Raval. Y era muy tarde ya, bueno, habíamos adelantado el trabajo porque queríamos ir a los toros, que había en Guadarrama, había toros. Y cuando ya estábamos recogiendo, entonces se presentaron una cantidad de coches, cuando nos venimos a dar cuenta había 50 coches, y bajaron los escoltas, rodearon todas las piedras con las metralletas. Entonces bajó Franco y Moscardó y Muguruza y la señora de Franco, y estuvieron viendo las obras, pasaron incluso a ver aquella pequeña galería, y cuando se marchaban nos quedamos allí quietos porque aquellos de las metralletas nos tenían allí inmovilizados. Éramos muy pocos, unos 7 u 8 personas. Entonces, era el día 4 de octubre, que era el día de San Francisco. Al marcharse Franco sacó del bolsillo superior de la guerrera 2 billetes nuevecitos de 1000 pesetas, y hizo así, dijo: como hoy es el día de mi santo, para que ustedes se tomen unas copas. Entonces nadie se atrevía, y yo, muy osado, adelanté y le dije: muchas gracias, cogí las 2000 pesetas, nos fuimos a Guadarrama para repartirlas, porque suponía exactamente un año de trabajo nuestro. A Franco no le convence el aspecto que va tomando el monumento. En 1950, 10 años después de comenzar las obras, el arquitecto Muguruza abandona el proyecto por enfermedad. Le sustituye Diego Méndez. La llegada de Diego Méndez es esencial
para dar un impulso a la construcción del Valle de los Caídos. Franco no terminaba de estar muy de acuerdo con la idea y con el ritmo de trabajo que había impuesto Pedro Muguruza y encuentra en Diego Méndez al aliado perfecto para sacar adelante su idea. Méndez duplica las dimensiones de la basílica para lograr la sensación de grandiosidad que quiere Franco y también diseña la cruz de 150 metros de altura que corona el monumento. Al equipo se une el escultor Juan de Ábalos, un socialista depurado por el régimen en quien se fija Franco, como él mismo contaba. Para mí fue una sorpresa de que se acordaran de este modesto escultor que iba y venía a Portugal, coincidiendo precisamente con una exposición nacional donde presenté yo un gran grupo con el retrato precisamente de mi mujer que obtuvo segunda medalla en aquella exposición. En la inauguración, Su Excelencia, el Generalísimo, se fue derecho a aquel grupo y dijo: qué bien iría esto para el Valle de los Caídos. Yo tenía contratada 9 estatuas, pero para esas 9 estatuas me hice 74. 74 entre estatuas definitivas, estudios y fragmentos. Las estatuas, por ejemplo, la piedad, se han hecho 6 piedades. El desacuerdo entre Diego Méndez y Juan de Ábalos es conocido. Quizá uno de los aspectos más conocidos de esta discrepancia tiene que ver con la escultura de la Piedad que da la bienvenida en la entrada a la basílica. Juan de Ábalos es un artista, un escultor que tiene un gusto determinado, una inspiración determinada, y Diego Méndez quiere complacer al caudillo completando un monumento grandioso. Incluso en la revista Índice, Diego Méndez introduce una frase: quiero algo mucho más salvaje, en referencia a lo que le parecía una propuesta pacata, una propuesta tímida por parte de Juan de Ábalos. La Piedad fue la primera obra que se hizo, pero no fue la que se eligió en un principio. No iba con el resto de la arquitectura, era de un concepto demasiado avanzado. La Piedad era la Virgen de rodillas con los brazos elevados al cielo y el Cristo descansaba en sus rodillas en el suelo. Franco establece que el Valle de los Caídos no sea un simple monumento, sino también un lugar de oración. Quiere que en el valle se instale una comunidad religiosa y una escolanía para dar solemnidad a las celebraciones litúrgicas. El encargo se lo hace a su amigo Fray Justo Pérez de Urbel. Yo a mí me escamaba, digo, ¿qué querrá el caudillo de mí? Yo con el caudillo he hablado distintas veces, pero me había encontrado en distintas ocasiones y, por ejemplo, cuando se inauguró la escuela de la nave del Marqués, cuando otro día, cuando la Almudena de aquí de Madrid, y me decía, tengo que hablar con usted. Y yo estaba, bueno, estoy a sus órdenes, llámeme y estoy a sus órdenes. Y efectivamente, el último día del año 1956, 31 de diciembre, me llama don Luis Carrero y me dice, de parte de Franco, que busque usted la comunidad para el Valle de los Caídos. Yo inmediatamente, bueno, pues lo haré, le dije a don Luis Carrero, ya que lo quiere Franco, pues lo haré. El gobierno firma un acuerdo con los monjes de Silos y en julio de 1958 un grupo se traslada de Burgos a Cuelgamuros para poner en marcha la comunidad benedictina del Valle, que tendrá como primer abad al propio Pérez de Urbel. Al fin se realizó todo, aguardando un poco más y haciendo venir a los monjes que son indispensables para hacer una abadía, que tienen que ser 12 más un abad, más el abad, y después unos cuantos hermanos, que es lo que vinieron de Silos. Era sumamente difícil porque Silos, pues nada, mandó no el personal más seleccionado, como era natural. Y claro, yo tuve que realizar aquí. Afortunadamente Dios me favoreció aquellos años porque las vocaciones eran entonces muy numerosas.
El papel de la comunidad benedictina va a ser trascendental en el futuro porque los monjes tienen autoridad jurídica plena sobre la basílica. En 1958, con las obras prácticamente terminadas, se pone en marcha la operación para convertir el Valle de los Caídos en el mayor mausoleo de la Guerra Civil. Se encarga a los ayuntamientos que elaboren listas de los fallecidos en la guerra y los mapas de las fosas comunes, aunque esas listas solo recogen las víctimas del bando nacional e ignoran a las del bando republicano. El trato es desigual. Las familias de los vencedores son consultadas antes de trasladar a sus muertos. No así las de los perdedores, como subraya Fausto Canales, cuyo padre está enterrado en Cuelgamuros. Efectivamente, a los que estaban en fosas comunes, fuera de lugares de cementerios, sino que estaban en fosas comunes de cunetas o de tal, como no tenían nombre, no tenían identificación, no nos avisaron, no podían ni avisarnos. El 17 de marzo de 1959, días antes de la inauguración oficial, llegan los primeros restos mortales al Valle de los Caídos. Los monjes reciben los féretros en la explanada e inscriben su lugar de procedencia en un libro de registro. El actual abad emérito, Anselmo Álvarez, uno de los frailes fundadores del valle, nos explicaba en 2005 el procedimiento. Están todos absolutamente mezclados en función del orden en que venían. A medida que se iba produciendo el traslado, se les iba enterrando, pero sin que hubiera efectivamente ninguna clase de discriminación en cuanto al origen y que por tanto se podía saber si pertenecía a un lado o a otro. Eso se eliminó completamente y la realidad es que actualmente el número de los sepultados pues, tienen una representación muy pareja de republicanos y nacionales. Creo que los vencidos no tuvieron cabida en la necrópolis subterránea en las mismas condiciones que los vencedores, es decir, con su filiación completa, la unidad a la que pertenecía en caso de ser militar, la causa de su muerte y el lugar de enterramiento. Desde luego, ningún soldado leal al gobierno republicano fue enterrado con honor en el Valle de los Caídos y, que yo recuerde, no se ofició un solo funeral en memoria de los asesinados en Zona Rebelde. En cierta medida, solo sirvieron como apunte estadístico, como desconocidos, como españoles sin nombre. En total están enterradas en el Valle de los Caídos 33.847 personas. De ellas, 12.410 no están identificadas. Todas depositadas en los osarios que hay tras los muros de las 8 capillas. Los identificados con datos personales y que además se sabe en qué lugar exacto de la basílica están sepultados, pueden representar una proporción aproximadamente del 25%. El resto pertenece efectivamente a fosas comunes. 2 días antes de la inauguración, los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, son trasladados desde el Escorial al Valle de los Caídos. A continuación se pone en marcha el cortejo y miembros de la vieja Guardia de Madrid, Frente de Juventudes, Guardia de Franco y afiliados de toda España se turnan en las alas. La distancia que separa el Escorial del Valle de los Caídos, en una totalidad de 14 kilómetros, es cubierta a un promedio de 3 kilómetros por hora y los relevos se efectuaron cada 100 metros. El 1 de abril de 1959, 19 años después del inicio de las obras, Franco inaugura el monumento más simbólico del régimen. Su excelencia el jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el 20º aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral, y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. Nuestra guerra no fue evidentemente una contienda civil más, sino una verdadera cruzada. Jamás se dieron en nuestra patria, en menos tiempo, más y mayores ejemplos de heroísmo y de santidad, sin una debilidad,
sin una apostasía, sin un renunciamiento. Pero la lucha del bien con el mal no termina, por grande que sea su victoria. La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. En su discurso, Franco no hace mención alguna a la reconciliación ni a los caídos republicanos. Se mantiene la retórica frentista. La prensa internacional se hace eco de la inauguración. The Times escribe: muchos españoles son de la opinión de que el general Franco elegirá este lugar para ser enterrado. El tiempo confirmará esta sospecha y el 23 de noviembre de 1975, Franco es enterrado en el Valle de los Caídos. 4 enterradores bajan el ataúd hasta el fondo de su fosa. Losa de 18 centímetros de espesor, de 1.500 kilos de peso. Excelentísimos señores, don Ernesto Sánchez Galiano Fernández, don José Ramón Gavilán y Ponce de León y don Fernando Fuertes de Villavicencio. ¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Vagamonde, el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente de Madrid a las 6:30 del pasado día 21? Sí lo es, lo juro. Sí lo es, lo juro. Hoy todavía existen versiones contradictorias sobre si Franco quería o no ser enterrado en el mausoleo que ordenó construir. Se pensó siempre que Franco quería ser enterrado en el Valle de los Caídos porque, en una conversación con Diego Méndez, Franco dijo: «Y un día yo aquí, Diego». Y entonces Diego Méndez contestó: «Eso está hecho, mi general». Aquel comentario a pie de obra se ha dado por bueno y siempre se pensó que Franco quería ser enterrado en la Basílica. El general Esquivias, y él nos contó una historia que debemos darle toda la verosimilitud, que es que en determinado día, unos años antes de la muerte del general Franco le llamó, era un domingo, recordaba él, Franco le llamó y le dijo: Esquivias, prepárese usted que va a acompañar a doña Carmen al cementerio del Pardo, que quiero que vea el panteón que tenemos allí preparado. Ojo con esto, que es importante. Entendemos que las intenciones de Franco al respecto no iban encaminadas al Valle de los Caídos, con lo cual lo que dice Méndez en su momento tampoco creo que vaya debidamente encaminado. El hecho de que fuera enterrado allí determinó el futuro inmediato y la consideración histórica de un espacio que debería ser un espacio de memoria, y se convirtió efectivamente en aquello que quería Franco que fuese, en una especie de pirámide con su faraón dentro, no un monumento a la reconciliación ni un monumento a los caídos y mártires, sino un monumento al dictador. Con la llegada de la democracia en los años 80, el país pasa página. Nadie habla de memoria histórica, aunque ya en esa época unas pocas familias republicanas se preguntan dónde están sus muertos. Es el caso de Fausto Canales y Carmen Sanz. Su padre y su abuelo, vecinos de Pajares de Adaja, Ávila, habían sido fusilados por fuerzas nacionales en 1936. Mi padre, en la madrugada del 20 de agosto de 1936, cuando descansaba con mi madre y su casa de Pajares de Adaja, que era nuestra casa, llaman a la puerta y se lo llevan. Junto a mi padre se llevaron a otras 6 personas, entre ellas a una mujer, y todos, por rumores que había locales y del propio pueblo donde habían estado, es que habían sido fusilados en la cuneta y que habían sido arrojados a un pozo en uno de los parajes de ese término municipal de Aldea Seca, cerca de Arévalo.
Yo crecí en un hogar, como me imagino que hay muchos en este país, en el cual se masticaba el miedo, pero yo era inconsciente de lo que en mi familia se ocultaba o pasaba o que a mí no me decían. Con el paso de los años, pues yo fui creciendo, como todos, y ya pude averiguar por mis propios medios lo que en mi casa pasaba. En mi casa se vivió con eso, luego ya a últimos de los años 70 ya algo se hablaba. Yo con mi abuela trataba de sonsacarla, cómo había pasado, qué había pasado. En mí dentro iba creciendo esa semilla de qué podía yo hacer por la familia, por mi madre, por mi abuela. Tuve la mala suerte que mi abuela falleció mi madre, pero a mí me quedaba la inquietud de qué podía yo dedicar a mi familia. Y creo que el mejor homenaje que podía hacer tanto a mi abuela como a mi madre era recuperar los restos de su esposo y de su padre. Gracias a su tesón, en 2004 consiguen las pruebas de que sus familiares fueron sacados de un pozo para ser enterrados en el Valle de los Caídos. Y yo me entero de que habían sido exhumados. Para mí fue una profanación más que una exhumación. Yo prefería que hubieran estado en el campo. Sentí rabia, sentí impotencia y sentí, como me imagino que mucha gente, pues si es verdad, hasta un poco de asco. Porque da asco muchas cosas que te vas enterando y que como yo, cuando he empezado a ver documentos, he empezado a ver cosas y he empezado esto, pues sientes verdadera repugnancia de saber que los sacaron y que después de muertos los utilizaron para fines políticos. En ese momento, que sabíamos realmente que estaban en el Valle de los Caídos porque teníamos la documentación, etcétera, yo digo, bueno, yo ahora mismo me voy al Valle de los Caídos y voy a investigar ya el sitio exacto donde están. Es decir, sabíamos que habían ido al Valle de los Caídos el día 23 de marzo de 1959, una semana antes de inaugurarse. Entonces, con eso me marcho personalmente y me voy al Valle de los Caídos. En marzo del 2004, Fausto Canales pisa por primera vez el Valle de los Caídos. Allí habla con el abad, Anselmo Álvarez. Pues sentí lo que es humano sentir, pues que es lo más cerca que había tenido yo conscientemente a mi padre. Y sobre todo lo que yo veía es que podía culminar el proyecto que me había propuesto, que es sacar los restos de ese sitio, que para mí es un sitio de ignominia. Le transmití cuál era el acuerdo al que había llegado tanto el patrimonio como la propia comunidad. Habíamos intentado actuar de común acuerdo para concluir que ya no procedía seguir aceptando exhumaciones ni tampoco aceptando nuevas remesas de posibles cadáveres o de otras personas interesadas en trasladar aquí a sus familiares. Más de una década después, Fausto y Carmen, entre otros, no han logrado recuperar los restos de sus familiares. Los últimos análisis forenses realizados en las criptas en 2011 señalan que es muy difícil la identificación. La mía, la donde está mi padre, no está bien, pero resulta que lo que está es envuelto en las maderas con los huesos. Ha habido un derrumbe, no de lo que es el continente, está muy bien forjado y todas las cosas. Lo que ocurre es que las humedades y tal, y la fortaleza de las cajas, que eran de zapatos, un poco más, es decir, eran unas cajas de una madera muy floja, pues se han derrumbado y están ahí todo mezclado. Nosotros nada más que queremos recuperar lo nuestro para nosotros, como creo que todo el mundo quiere recuperar lo suyo. Si pueden traer a los militares de allá, porque nosotros que los tenemos a 100 kilómetros no los podemos traer a nuestro pueblo, porque evidentemente todo el mundo puede entender que es una pantomima, estén en un panteón donde ponga muertos por Dios y por España. Si nosotros respetamos, y esto lo quiero dejar clarísimo, profundamente los deseos de estas familias, faltaría más, lo que exigimos es el mismo respeto para las 91 familias que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos representa, que quieren todo lo contrario, es decir, que aun respetando los deseos de esta gente, de esta buena gente, no quieren que para sacar los restos de una persona tengan que estar moviendo los de otra, cuya familia
se niega profundamente a que haya ninguna manipulación con los restos de ADN, etcétera, ni siquiera que los muevan, ni siquiera que abran el osario. Para el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, Ricard Viñes, la situación actual, que hace casi imposible la identificación de los enterrados en el valle, no es fruto del azar, tiene responsables. Esa dejadez de los gobiernos, ese ir aparcándolo todo, lo que provocó es que los columbarios estuviesen en malas condiciones, se derrumbaran, los huesos se mezclaran. Los informes de los forenses, incluso Paco Echeverría, pues, eran alarmantes, o sea, ni ADNs ni historias. Es muy complicado hacer identificaciones, ¿no? El historiador recuerda que lo que ahora es inviable fue posible en 1980. Ese año se llevó a cabo la única exhumación que ha habido en el Valle de los Caídos, la de 133 republicanos navarros. Se hizo no con pompa, se hizo con discreción. Yo creo que no es necesaria ni la pompa ni tampoco es necesaria la discreción. Es decir, se tiene que hacer eso en función de que se está reparando, no en función de que se está haciendo un favor. Y mira, chico, te lo voy a conceder. No, es una obligación que tiene el Estado de Derecho. Ricard Viñas es uno de los 12 miembros de la comisión de expertos que en el año 2011, por iniciativa del Gobierno, tratan de hallar una salida al Valle de los Caídos. Historiadores, antropólogos y filósofos de distintas ideologías concluyen que es necesario despojar al recinto de cualquier connotación ideológica y darle un nuevo significado. Entonces, resignificar, al menos para mí y para algunos de los otros miembros que estamos allí, significaba pensar el Valle de los Caídos en su significado, me refiero al significado original que tenía, y cómo dar un significado apropiado y adecuado al Estado de Derecho y a la cultura democrática. Cómo contribuir a la memoria democrática de este país. Para esa resignificación hay diversas opciones. No hay una sola. Hay diversas. Una de las posibles resignificaciones era la de información y la educativa. Otra, la de convertirlo en un espacio de reconciliación. Y luego había otra que era de mantener la ruina, que no se hunda, se decía, pero apostar por un acompañamiento de lo que es la historia del Valle de los Caídos. Una de las recomendaciones que hace la comisión, aunque con 3 votos en contra, es la de sacar de allí los restos de Franco. Ha habido siempre una presión, incluso una presión mediática, planteando que el centro de toda la polémica del Valle de los Caídos es la presencia de Franco o incluso de José Antonio allí, y eso no es cierto. Claro que es evidente que la presencia del general Franco en el Valle de los Caídos lo significa y lo marca, pero es mucho más importante la presencia de los otros 33.000 y pico de cadáveres. El traslado de Franco es una opción impensable para Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Nuestra opinión como asociación es que mientras, con respecto a los restos del general Franco, mientras exista un deseo de la familia que los restos del general Franco sigan estando en el Valle de los Caídos, cualquier actuación que sea para sacar esos restos puede incurrir en acciones que pueden estar tipificadas en el Código Penal con penas de profanación de tumbas. En este tema no solo cuenta la opinión de la familia Franco, también la de la comunidad benedictina que tiene potestad sobre la basílica. El Valle de los Caídos, lo que es la basílica, que es donde está el general Franco, José Antonio, por convenio con la Santa Sede, por convenio con la Iglesia, aquello pertenece a la Iglesia. Por lo tanto, no se puede tocar. Por consiguiente, o se hace un nuevo convenio con la Iglesia, y para hacerlo han tenido muchísimos años, o nos quedamos como estamos. La comisión también constata el deterioro constante y progresivo que vive el Valle de los Caídos. Los de Patrimonio Nacional, en un informe muy detallado, nos contaron que los monumentos de ese tipo excavados en la roca tienen una vida de 50 años. Si no me equivoco, tal vez me equivoque, pero creo que es al entorno de unos 10 operarios que están constantemente
dedicados única y casi exclusivamente a reparar las grietas que constantemente abre el agua en el monumento, ¿no? O sea, aquello está cayendo. Y si se aguanta todavía es por las inversiones que se hacen. Mientras no haya voluntad política de restaurarlo y de arreglarlo, mal futuro tiene el Valle de los Caídos. Es decir, hay presuntas intenciones de dejarlo caer. Es decir, ¿quién es peor? ¿Un gobierno que va de frente contra el Valle de los Caídos o otro gobierno que te da palmaditas en la espalda y lo está dejando caer por falta de mantenimiento? 75 años después, el desafío que construyó Franco, el Valle de los Caídos, continúa siendo para muchos el emblema del franquismo. Un monumento que no se ha impregnado de los principios constitucionales. Y la cuestión es si es posible cambiar el significado que ha prevalecido durante décadas. Es dificilísimo el que se le quite el carácter que está consolidadísimo de que es el símbolo máximo del franquismo. Yo lo que haría sería desvincular el tema religioso, el tema de la comunidad benedictina, de lo que es el tema de restos de la cripta, que es un cementerio. Ahora, por mí, si te digo la verdad, a mí me gustaría que desapareciera la cruz esa y repareciera ese símbolo. En el Valle de los Caídos hay que explicar cómo se hizo aquello, pero con objetividad. No hablar de 20.000 presos, porque eso no es cierto. No hablar de miles de muertos, porque eso no es cierto. Hay que decir cómo se construyó, por qué se construyó, cuál fue la condición de los obreros penados y no penados del valle, cuál es el sentido real del Valle de los Caídos, el sentido que nosotros lo vemos absoluto de clara reconciliación, pero de una manera absolutamente objetiva. Las políticas de memoria que se han seguido aquí, las actitudes en relación a la memoria de nuestro pasado de dictadura, ha sido la equiparación, siempre. Esa equiparación, más allá de lo que aparentemente representa que es un entendimiento, en realidad lo que ha generado es un gran vacío ético. ¿Cómo podemos decir que nuestras instituciones son superiores a las de la dictadura, que nuestra democracia es superior al régimen de la dictadura, si equiparamos a unos y a otros? Yo creo que los españoles merecemos la transformación y la reconversión del monumento, pero con mirada larga, con consenso y con presupuesto para transformarlo en un lugar accesible y que nos permita entender qué fue nuestra historia y entendernos mejor. El Valle de los Caídos. Un desafío pendiente. Un programa de Mamen del Cerro. Realización y montaje, Maica Aguilera y Miguel Ángel Coleto. Narradora, Modesta Cruz. Con la voz de Javier Lostalé. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.